Doctor Raúl Cuellar Chávez, miembro del Consejo Ciudadano por el Agua, como siempre un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Juan Ceballos, y a todos los que nos escuchan. Con el gusto de siempre de colaborar con GREM en este programa de Contexto del Agua, ahora con el tema Alternativas para el abastecimiento de agua a la población de la comarca, que también se publica hoy en el Siglo de Torreón y se presenta en internet, en el portal de GREM y en el blog de Paradigmas Agua. Actualmente la demanda anual de agua en los centros de población del Valle de la Comarca Lagunera es de 188 millones de metros cúbicos, que equivale a 5.960 litros por segundo. Y se estima que para el año 2030 la demanda anual ascenderá a 205 millones de metros cúbicos, que corresponde a 6.500 litros por segundo, suponiendo que las ciudades continúen creciendo a las mismas tasas y en ausencia de acciones para controlar las fugas en las redes de distribución no se logra reducir el suministro de agua. Luego de analizar varias alternativas para el abasto de agua a la población a corto, mediano y largo plazo, en el Consejo Ciudadano por el Agua se llegó a la conclusión que la opción más viable técnica y económicamente son las reservas de agua disponibles más cercanas, que corresponden al acuífero principal del valle por varias ventajas. En primer lugar, se estima que la disponibilidad de agua en el acuífero puede durar muchos años más, considerando un abatimiento promedio del nivel freático de 2.5 metros por año. Otra ventaja fundamental es que la infraestructura hidráulica existente en los sistemas urbanos de abastecimiento está construida a partir de los pozos, tanques y redes actuales. Se estima que la recarga anual del acuífero principal asciende a 520 millones de metros cúbicos, pero se le extraen del orden de 1.000 millones de metros cúbicos, incluyendo el consumo agrícola y el de las ciudades. Por lo que para mantener el acuífero en equilibrio se requiere reducir las pérdidas en ambos sectores en un 35%, equivalente a 350 millones de metros cúbicos al año, y destinar un 15% del agua superficial que llega al valle, equivalente a 130 millones de metros cúbicos al año, para recargar el acuífero en la represa de San Fernando, con lo cual se contribuiría a la recuperación del balance anual del acuífero con 480 millones de metros cúbicos. A largo plazo, se puede pensar en potabilizar 200 millones de metros cúbicos de los recursos renovables de agua disponibles en el sistema de presas Palmito-Tórtolas, las cuales almacenan un volumen anual del orden de 2.000 millones de metros cúbicos o más al término de la temporada de lluvias. En este momento, el proyecto de potabilizar el agua de las presas tiene un alto costo, sobre todo en la fase de distribución dentro de las ciudades, lo cual incrementaría considerablemente los costos de operación de los sistemas y que finalmente se repercutirían en las tarifas de los usuarios. Por lo tanto, la mejor opción es utilizar eficientemente el agua del acuífero principal del valle. Existen otras alternativas de menor impacto en el ahorro de agua, aunque no de menor importancia, como son el reuso de las aguas residuales tratadas en actividades que no requieran una calidad potable y la disminución del dispendio en los usos domésticos y de servicios públicos mediante un programa intensivo para promover la cultura del cuidado del agua. Les agradecemos mucho su atención y esperamos sus comentarios. Doctor, esto que usted acaba de compartir con el auditorio, lo vengo escuchando desde, ¿qué le diré?, 25, 30 años. O sea, el hecho de que lo que se alimenta de agua, es decir, que el nivel de recarga representa la mitad del nivel del consumo de agua. Y luego todas estas opciones de buscar el ahorro del agua en los sistemas agrícolas, buscar el ahorro de agua en los domicilios, en fin, todo lo que usted viene diciendo, digo, el sentido común lo marca. Dices que desde hace que medio siglo mínimo debieron haberse tomado todo este tipo de medidas, pero medio siglo después seguimos hablando de lo mismo y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué, doctor?
se sigue la misma rutina de usos del agua, ¿verdad? Sí, ha habido algunos esfuerzos, sí, hay que reconocer que sí, ha habido algo de tecnificación en el campo. No ha sido cero, sino No, pero ya lo hemos comentado también antes, sí, hay tecnificación en el campo, hay sistemas de riego que permiten ahorrar el agua, pero no hay ningún ahorro porque se amplía la superficie de siembra, entonces no hay ahorro. Sí. Esa ha sido la tónica, ¿verdad? Ha sido la tónica y se trata y hemos estado tratando de impulsar ese programa de tecnificación. Incluso se hizo un proyecto de tecnificación, se mandó a Conagua México, se mandó a Hacienda y se estancó. No ha habido recursos. O sea, ya tenemos... ¿qué será? 3, 4 años que el gobierno federal se estancó, no ha habido suficientes recursos. Seguimos con la misma tónica, por eso el abatimiento del acuífero ahí va, 2,5 metros, ¿verdad? Por eso mi planteamiento es que sí, a pesar de esos 2,5 metros, sí, tenemos agua suficiente para años futuros. Y bueno, sigue siendo una fuente inmediata, mucho más competitiva que otras, como potabilizar el agua de las presas, ¿no? Pero, digo, a menos de que aquí se equivoquen las matemáticas, si estamos a nivel de 2 por 1, el consumo contra la recarga, pues va a llegar un momento en que nos alcancen las matemáticas y ya no haya, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, hemos hecho algunos cálculos, incluso hemos platicado aquí en este programa, de que si el nivel freático del acuífero está a 150 metros en este momento, así está, o sea, la mayoría de los pozos o andan alrededor de los 150 metros, ¿verdad? Y el basamento del acuífero está a 600 o 1000, hasta 1000 metros, entonces hay un colchón, sí, que a pesar de los 2,5 que va bajando, los 2,5 metros por año en, vamos a decir, 10 años, estaríamos hablando de 25 metros. En 100 años estaríamos hablando de ¿qué? 250 metros. 250 metros. Entonces hay un colchón muy grande todavía. Entonces que se preocupen los laguneros dentro de 200 años. No. Por eso el planteamiento hay que actuar ya. Hay que actuar, sí, para que tengamos una fuente lo más cercana. Porque si no, pues vamos a tener que traer agua de... ¿Pero de qué manera se puede recargar el acuífero? ¿De qué manera? Bueno, hay una propuesta muy específica que hizo el Consejo Ciudadano por el Agua. En el agua que viene por el río Nazas, por el cauce, y que llega a San Fernando, ahí podría recargarse. ¿Sí? ¿Y nada más así? ¿Eso es todo? Bueno, se dice fácil, sí, pero estamos hablando de una recarga de más de 100 millones de metros cúbicos durante un plazo de 1 año o 6 meses. A ver, si el agua que viene escurriendo por el río Nazas, al llegar a San Fernando, que es en Lerdo, sí, se pudiera infiltrar ahí, porque es un área de muy alta infiltración, esa agua llegaría directamente al acuífero y llegaría a la zona urbana, que es donde hay que proteger el abasto. Sería agua de las presas. Agua de las presas que se destinaría año con año, y hablamos de 130 millones de metros. Nada más es abrir compuertas. No. Tiene que haber algunas instalaciones de protección en San Fernando donde se pueda almacenar, se pueda darle tiempo al agua para que se pueda infiltrar, ¿verdad? Pero ¿y eso es costoso? No. ¿Entonces qué falta? ¿Voluntad? Sí. Conagua le tuvo miedo a que pudiera haber afectaciones en las colonias aledañas. César G. Meraz, sí, ahí en Lerdo, donde ha habido las dolinas, donde han estado las dolinas. Sí, tuvieron temor de eso y no sé, y propusimos, bueno, hágase los estudios necesarios para ver si hay una conexión
del cauce del río hacia allá, ¿verdad? A lo mejor voy a decir una barbaridad, ¿no será mejor reubicar a los colonos y garantizar el abasto de agua? Esa es la propuesta que viene desde que hubo un accidente, pero no han podido reubicarlos. Está estancado, o sea, sí ha habido algunas reubicaciones, pero no se ha podido lograr que toda la colonia se reubique. Tendría que haber una estrategia para ello. Sí, esa zona de San Fernando está comprobado que es de alta infiltración. Hay unas aberturas en la caliza que permiten que el agua se infiltre rápidamente y llegue al acuífero. Si lo quisiéramos hacer aquí en la zona urbana, en la parte entre Gómez Palacio y Torreón, el agua no se infiltra con esa facilidad y seguiría escurriendo hacia San Pedro. Preguntan acá, se me hace bien interesante, nos está faltando agua en la ciudad, entonces, ¿cómo permite la autoridad que haya cervecerías, una en particular, que seguramente estará consumiendo mucha agua? Es que no tiene nada que ver la escasez en alguna colonia con el consumo industrial. El consumo industrial es muy bajo. Es muy bajo. Mencionaba desde el principio que la demanda de la población es de 188 millones de metros y la demanda industrial no llega a 30. Entre embotelladoras, en fin, las demás industrias. ¿Sí? Entonces, si no le llega agua a alguna colonia es por deficiencias en la distribución. Claro. Muy bien, doctor. ¿Algún punto de contacto? Pues estamos en el portal de GREM y con mucho gusto en el blog Paradigmas Agua. Gracias, doctor.